Estamos de vuelta en Altavoz. Muchísimas gracias por compartir el programa en tus redes sociales. Y recuerda, si tienes prisa, tienes Yango. Pide tu viaje desde la aplicación y muévete en pocos minutos fácil y sin complicaciones. Pero también te recuerdo que Deli Bakery, qué rico como el sabor de casa, te invito a que visites los diferentes establecimientos de Deli Bakery. Pero también Rocker son líderes en bioseguridad. Están en los diferentes hospitales y clínicas del país. Rocker, líderes en bioseguridad. Me acompaña el economista Aníbal Sánchez. Él fue titular jefe del INEI y ahora es candidato al Senado Nacional con el número 23 por el partido Avanza País. Muy buenos días, doctor Aníbal. Bienvenido a Altavoz. ¿Cómo está usted? No, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. Un gusto de estar acá, justamente como usted señala, una etapa nueva, en el caso mío. Es la primera vez que incursiono en política, pero luego de haber tenido más de 40 años de una trayectoria y un trabajo en el sector público, que me ha permitido conocer cómo se mueve el Estado, cómo camina, y he tenido también la oportunidad, cosa que muchos jóvenes también deberían tener, de ejercer hasta 3 profesiones a lo largo de mi carrera. Estudié economía, he trabajado en la estadística más de 30 años y la sociología, además de tener una maestría en gestión pública y doctorado en economía. Entonces, en términos de formación académica, en términos de experiencia en el sector público y en términos, algo muy importante, de haber conocido la realidad de nuestro país en sus diferentes rincones, en conocer de sus enormes potencialidades que tiene nuestro Perú, pero también conocer de las brechas que hay que superar con un Estado eficiente, ¿no? Me están preguntando cómo está la salud del general Williams, porque sabemos que ha tenido una operación ambulatoria, si no me equivoco. Sí, tenemos conocimiento de que su recuperación está en marcha. Esperemos que se reintegre pronto a las actividades de campaña. ¿Por qué creerle al general Williams al postulado que tiene Avanza País respecto a lo que quiere ser por el Perú? Bueno, yo creo que en primer lugar es un general que ha dignificado al ejército del Perú, es un héroe nacional, tiene el conocimiento, la experiencia, la formación castrense, que ayuda y que importa mucho en el tema de la seguridad ciudadana. Ha sido presidente del Congreso, además. Ha sido presidente del Congreso, ha dirigido la operación Chavín de Guántara, ha tenido participación en defendiendo la frontera del Perú. Entonces, yo creo que tiene los pergaminos y Avanza País ha apostado por él. Y creemos que poco a poco va a ir calando su candidatura en el seno de la población, que es lo que esperamos todos. Al final de cuentas, es una contienda y donde las propuestas y sobre todo la decisión y la fuerza de poder implementarlas son las que importan en este momento, ¿no? Doctor Aníbal Sánchez, ¿qué le pareció a usted, digamos, estas 3 jornadas de debate presidenciales? Respecto al formato inicialmente. Bueno, un formato bastante difícil, es muy... Con muchos candidatos, ¿no? Con muchos, 36 candidatos, bueno, creo que ha habido 2 ausencias. Muy difícil también de poderse concentrar en un minuto con las ideas fuerza que uno trata de comunicar a la población. Creo que el general Williams estuvo bastante sobrio, expuso bien los pilares del plan de gobierno de Avanza País, y creo que ese camino ha sido muy importante para decir que se tiene las capacidades para ejercer gobierno. A ver, para que la gente lo entienda y lo recuerde, ¿cuáles son esos pilares que el general Williams dijo durante ese momento de debate? Yo creo que el tema central que vive el Perú actualmente es el tema de la seguridad. La inseguridad. La lucha contra el crimen, especialmente contra el crimen organizado. Acordémonos de que tanto está afligiendo a la población en las ciudades, especialmente a los pequeños negocios. Las extorsiones han crecido una barbaridad. Miren, en el año 2025 cerca de 300.000 peruanos han sido víctimas de extorsión, según los datos de las encuestas del INEI. Entonces, ¿y cuáles son las víctimas de esto? Son los pequeños negocios. Exacto. La gente más pobre, más humilde, incluso el transportista, la bodega de la esquina. Entonces yo creo que este tema de seguridad ciudadana, reforzando las capacidades de la institución que ha sido creada para combatir el delito, que es la Policía Nacional del Perú, evidente con las coordinaciones y apoyos que el ejército pueda brindar en determinados puntos del territorio. Pero hay otro aspecto sustancial. El Estado ha abdicado de su capacidad de fiscalización y control.
Por ejemplo, la minería ilegal es un ejemplo típico de que sale el oro por las fronteras, entran los insumos por la frontera, no hay control territorial, la minería ilegal está barriendo con parte de nuestra Amazonía. Entonces necesitamos una presencia firme y permanente del Estado y una lucha frontal que también pasa por la coordinación. ¿Qué institución debería acopiar el oro de los mineros actualmente? Bueno, yo creo que acá la actividad privada es lo que está planteando Avanza de País. En primer lugar, es un proceso de formalización minera. Es necesario tener un nuevo registro minero modificado. ¿Un nuevo reinfo? En realidad es un registro de los mineros que entran en el proceso de formalización, donde hay una desburocratización de las diferentes y exigentes aspectos técnicos que tiene que cumplir un minero. Hay que desburocratizar, hay que flexibilizar la normatividad y al mismo tiempo también condicionar la eliminación del uso del mercurio, el cianuro, en las prácticas de producción aurífera. Entonces, de esta manera, el minero se siente completamente motivado para asumir esto. El Estado apoya también con tecnología, con capacitación, con acceso a tecnologías limpias, de tal manera que el empleo que tiene es un empleo digno y ganancias lícitas. ¿Pero a quién le debe vender el oro? Bueno, definitivamente los canales de comercialización están abiertos tanto al mercado interno como internacional, pero hay que tener la trazabilidad del oro. Debemos saber cuál es el camino, cómo se recorre desde la producción, transformación, la comercialización, el transporte, para justamente ahí tener en cuenta, digamos, con este proceso de trazabilidad, los controles que correspondan, ¿no? Aníbal Sánchez, usted es economista, además tiene dos profesiones, también lo ha señalado. En el ámbito económico, ¿qué hacer para que el Perú realmente pueda crecer por encima de 6-7%, que ya hemos tenido esta experiencia en gobiernos anteriores? Bueno, el Perú lo que se requiere para impulsar el crecimiento económico es, en primer lugar, estabilidad. Estabilidad y señales nítidas al mercado. Para inversión. Para la inversión, porque si no impulsamos, no generamos las condiciones para dinamizar la inversión, es muy difícil que se haga. No olvidemos que la inversión total en el país, el 80% es inversión privada. Exacto. 20% es verdad, lo invierte el Estado. Entonces hay que apuntar a ese enorme peso que tiene la inversión privada para generar nuevos negocios, para generar nuevas industrias, para generar empleo y mejorar los ingresos de la población. Entonces, con estabilidad, unas buenas señales en el mercado, tener el control del gasto público, tener de alguna manera las finanzas públicas saneadas, yo creo que el Perú va a tener la oportunidad de crecer más del 5% hacia adelante. ¿Qué es lo que se plantea Avanza País? Recordará usted que en los últimos, desde el año 90 al año 2015, hemos crecido cerca del 5% cada año. En los últimos 10 años, esa tasa de crecimiento se ha ralentizado, estamos creciendo a 2,3%. Últimamente, en promedio. O sea, hablemos de la década, ¿no? Entonces ha venido una disminución en la velocidad de crecimiento. Entonces, hay que retomar el crecimiento. De verdad hemos crecido 3,4. Hubo triunfalismo precisamente de la ex ministra Mireles respecto al crecimiento de 3,44% el año pasado. Y para este año se estima que el Perú crecerá 3,2% aproximadamente. Y igual, no vamos a generar empleo con esa tasa de crecimiento en el país. Así es, se está creando el empleo, digamos, suficiente en esta etapa para esa tasa de 3%. Pero debemos crear 300.000 empleos cada año, al menos, para superar siquiera el 1.300.000 que se plantea Avanza País, deban impulsarse en los próximos 5 años. Y anualmente 1.300.000 empleos formales, también generando posibilidades de ir incorporando a ese gran, enorme número de unidades económicas productivas muy ligadas a los hogares a entrar en la formalidad, con un Estado que los convoque, con un Estado menos burocrático y también dando las facilidades que implica también una menor carga tributaria al inicio. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Uno de los problemas principales, además de la inseguridad ciudadana, es el hambre, porque hay hambre en el país, hay pobreza, y luego de la pandemia, obviamente, como saben, la pobreza creció. Usted que está muy cerca de las cifras, ¿cuáles son las que tenemos en este momento en el sentido de hablar de pobreza y pobreza extrema?
Bueno, usted sabe muy bien de que la pobreza subió después de la pandemia. Así es. Ahora estamos 27,6, más de 9 millones de peruanos. Pero hay que recordar además que la pobreza bajó durante el segundo gobierno de Alan García, casi en 20 puntos porcentuales. Sí, a lo largo de, digamos, hasta el año 2019, la pobreza se redujo hasta 20%. Exacto. Luego subió a 30, ahora estamos en 27,6. Pero estamos hablando de más de 9 millones de peruanos en situación de pobreza. Y la pobreza extrema, que tiene que ver con esa línea del hambre, definitivamente está en 5%. Entonces estamos hablando de un importante, digamos... ¿Qué cantidad de gente en situación de pobreza extrema? Estamos hablando más de 1,5 millones de pobres extremos que habría que sacar, y ahí tiene que ver mucho también el accionar del Estado, los programas sociales, el tema de la inclusión social, porque definitivamente estamos en el segmento más duro de la pobreza. Entonces, que se requiere también políticas de inclusión social muy importantes, paralelas al crecimiento económico. Así es. Porque hay que entender de que más del 80% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento de la economía, se debe al crecimiento de la inversión. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que el año pasado la inversión haya crecido en cerca del 10%. Eso es un buen aliciente, especialmente la inversión privada, y de tal manera que esto, con una estabilidad, con un nuevo gobierno que impulse, que clarifique las condiciones del mercado de la economía peruana, va a crecer por encima del 5%. Aníbal Sánchez, el candidato de Renovación Popular, ha señalado que de ser gobierno, van a reducir los ministerios a solo 6. ¿Para qué? Para que se pueda obtener algo de 80.000 millones de soles, que eso se va a derivar, a utilizar para el combate a la delincuencia. ¿Esto es factible? Bueno, yo creo que ese planteamiento de reducir casi, ¿qué le puedo decir?, a 1/3 el aparato del Estado. De 18 ministerios a 6. De 18 a 6, prácticamente es una propuesta un poco descabellada, ¿no? Porque tenemos también una masa laboral, un conjunto de trabajadores. ¿Dónde lo vas a ubicar? ¿Vas a generar qué en el país? Desocupación, desempleo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Avanza País se plantea de que debemos tener un Estado eficiente, un Estado eficaz, un Estado también un poco más chico, pero selectivamente ver dónde hacer esos ajustes. Por ejemplo, en el tema de la inclusión social, en el tema de los programas sociales, sí se plantea con claridad la función del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y crear el Ministerio de Desarrollo Social con programas... Que son ministerios afines, además. Que son afines, y hacer una reducción del Estado racional, que de alguna manera quite, pues, como bien señalaba el general Williams, la grasa que tiene el Estado, y poder tener un Estado más eficiente, ¿no? Así es. ¿Avanza País es un partido político de derecha o de ultraderecha? Bueno, no hablemos de ultraderecha porque definitivamente no existe en ese ideario. Hablemos que es de centro derecha, que tiene mucho también de preocupación por el tema social en el Perú, pero que sí lleva la bandera del libre mercado, la libre empresa, la apertura, el comercio internacional. Usted ha señalado, hemos crecido en forma muy importante el año pasado, cerca de 90.000 millones de dólares. Entonces, es el momento de que el Perú genere las condiciones para imprimir más velocidad al crecimiento, a la inversión, y con ello, evidentemente, generar los empleos que se requieren en el Perú, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes desde Avanza País para remontar, digamos, los índices en las encuestas? ¿Por qué? Porque están por abajo de 1%. Bueno, son las fotos del momento. ¿Cree usted que van a remontar? Nosotros seguimos en campaña. Hay un plan de gobierno que se está planteando y comunicando a la población. Hay propuestas muy serias que se plantean, y esperemos de que la voluntad popular permita definitivamente irrumpir en estas elecciones y poder tener un posicionamiento importante hacia adelante, ¿no? De manera clara y muy concreta, por favor, ¿cuáles son sus dos principales propuestas para el Senado Nacional? Bueno, en primer lugar, y lo que se requiere con urgencia, es una reforma de la policía. Necesitamos reformarla para potenciarla, incorporarla con recursos, para dotarla de las capacidades suficientes que le permitan afrontar el tema del delito, que es ahorita el tema principal. Dentro de ellos, es muy importante emitir una norma, una ley que trace y que plantee la trazabilidad de la producción de oro en el Perú, que de alguna manera va a impactar en estas grandes ganancias que definitivamente el crimen organizado viene teniendo,
y que se traducen en muchos de los casos en corrupción. Entonces, ese es un tema central principalmente, ¿no? ¿Y el segundo? El segundo le hablaba de los dos. Uno, perfecto. la policía, Perfecto. y otro, la trazabilidad. A ver. Y a mí me interesaría mucho plantear los sistemas de información georreferenciados, integrados, que integren la información del Estado y que sirvan para el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas es muy importante en el país. Y ahí el INEI puede jugar un papel muy importante gestionando, organizando, alimentando estos sistemas que van a ayudar. Aníbal Sánchez, dentro del debate ayer a mí de una manera me ha sorprendido, digamos, la presencia de Enrique Valderrama. ¿Cómo lo ha visto a este candidato joven en sus propuestas apristas para conducir el país? Bueno, en realidad trata... Es una figura joven, ¿no? Sí, claro, trata mucho de imitar las poses de Alan García. Esperemos que en los contenidos también sea similar. Creemos que el APRA tiene pues su propuesta, nosotros caminamos con la nuestra. Y definitivamente esperemos que, tan igual como todos los candidatos, tiene derecho a hacer sus propuestas, ¿no? Bien, muchísimas gracias Aníbal Sánchez por estar en altavoz. Antes de irnos, ¿por qué yo debería escribir el 23 y votar por usted para el Senado Nacional en estas elecciones? Además, marcar el tren de Avanza País. ¿Por qué? Bueno, evitemos y pedimos a la ciudadanía no más de lo mismo. Permitir que nuevos peruanos formados con experiencia y con conocimiento de la realidad e incursiones en la política y desde el Senado puedan orientar y dar las leyes que requiere el Perú para el bienestar de todos los peruanos. Por ello, les pido marcar el tren y anotar el 23 en la segunda columna del Senado Nacional. En un solo recuadro. En un solo recuadro, el número 23. No es que vas a poner el 2 y el 3 en dos recuadros diferentes. No. En un solo recuadro. En un solo recuadro, el número 23 en la segunda columna del Senador Nacional. Además, 23 también hace recordar al Salmo 23. Ajá. Jesús es nuestro pastor, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Aníbal, por estar en altavoz. Muy amable. No, muchas gracias. Estuvimos con Aníbal Sánchez, candidato al Senado Nacional con el número 23 por Avanza País. Muchísimas gracias.